la universidad más grande de Iberoamérica. Y hemos hecho, bueno, de entrada, quiero hacer un poco de contexto. Radio UNAM tiene 85 años de vida. Tiene en sus más de 150,000 soportes sonoros colecciones espectaculares que se han convertido ya en podcast. Dos de ellas nombradas Memoria del Mundo UNESCO. Una es el primer programa feminista que se hizo en América Latina en los años 70 con Alaíde Fopa, poeta guatemalteca desaparecida por la dictadura de Ríos Montt. Y el segundo es nuestra colección de ficción sonora. Los radioteatros que durante los años 60 y 70 se convirtieron en un ícono de la radio mexicana. Me quedé pensando sobre este curioso fenómeno del podcast. Al contrario que las naciones que tienen todas muchos padres, siempre se habla de los padres de la patria y nunca se habla de las madres de la patria. Yo considero que el podcast proviene de dos madres distintas. Una de ellas es la radio, sin lugar a dudas. La radio es la madre primigenia del podcast. Y otra de ellas, que es una madre adoptiva curiosísima, que es la pandemia. Empezó a generar un ruido inmenso el podcast a partir de la pandemia. Entonces, bueno, ha sido aprovechado maravillosa y magníficamente, como ustedes han podido observar en las mesas en las que estamos. La Coordinación de Cultura UNAM, que es la Secretaría de Cultura dentro de la universidad, decidió abrir una serie de podcasts que tienen que ver, por supuesto, con cultura. Tenemos ahí a la escritora Rosa Beltrán hablando sobre literatura, tenemos a Jacobo Dayan hablando sobre derechos humanos, tenemos podcast sobre música clásica, tenemos podcast sobre género, creo que ya lo dije. Bueno, la oferta es grande y variada. Pueden ustedes entrar a cultura.unam.mx a buscar los podcasts que se ofrecen a la comunidad universitaria y al mundo en general. Y yo decidí hacer un podcast sobre comida y literatura. Y me preguntarán, bueno, primero déjenme decirles que cuando vi el programa de este festival, de Estación Podcast, y que me anunciaban como show en vivo, salí corriendo ayer por la tarde a buscar una chistera y un conejo. Porque ¿cómo es un show en vivo sin una chistera y un conejo? Y no había chisteras de mi tamaño y todos los conejos que encontré en Madrid ya estaban fritos y con patatas. O sea que por eso no tenemos hoy en esta mesa ni conejos ni chisteras. ¿Por qué cocina y literatura? Porque están íntimamente ligadas desde tiempos inmemoriales. Los seres humanos somos seres curiosos que hemos dedicado nuestra vida a partir de los primeros balbuceos paleolíticos a contar historias. La primera gran historia fue sin voz, fue esta mano que está presente en la cueva de Altamira, en la cual un poco hay una declaración de principios, que es: este soy yo, este es el mundo que me rodea. Esa es la historia que está contando esa mano. Pero alrededor hay animales, hay ciervos, algunos otros animales. Y la pregunta clave es, ¿tenían representaciones divinas esos animales? ¿Significaban algo más o eran simple y sencillamente comida? Era, este soy yo, este es mi mundo y esta es mi despensa. Entonces, y la literatura, por supuesto, tiene a la comida siempre como un personaje esencial. Desde la Ilíada y la Odisea, en donde se habla de higos, de nueces, de vinos, de frutas, hasta el Quijote, que en la primera página, ni más ni menos, en la primera página ya se habla de lo que come el Quijote. Vengo a contarles este podcast que se llama La Cocina del Infierno, y decidí hacer hoy aquí el dedicado a Manolo Vázquez Montalbán, gran escritor español, para mi gusto el mejor novelista policíaco español, pero muchísimo más que eso, porque era un ideólogo espectacular. Sus ensayos son maravillosos. ¿Y para qué sigo tirando rollo? Voy mejor a contarles el podcast de La Cocina del Infierno.
En la literatura universal hay montones de textos a los que se hace referencia. Perdón, voy a hacer un paréntesis del paréntesis. Pueden alimentarse las ballenas, los hámsters, los conejitos de India, pero comer es un acto social, es un acto cultural, es un acto de relación social en el cual siempre alrededor de una mesa no solamente hay comida, sino hay historias que están siendo contadas. Así sucedió desde el principio, desde la primera mesa en donde se compartió una historia donde los rapsodas cantaban los versos de la Ilíada y la Odisea, luego en las cocinas medievales donde se contaban los asedios a los castillos y los triunfos o derrotas que iban sucediendo alrededor, luego en las cocinas de todas las revoluciones del mundo, hasta llegar a las cocinas de nuestras propias abuelas, en donde la abuela cuenta su historia constantemente. Y va. En la literatura universal hay montones de textos a los que se hace referencia directa o indirectamente a la comida. El Quijote, insisto, sin ir más lejos, es un retablo de costumbres en la que aparecen platos y condimentos constantemente. La literatura rusa del siglo XIX está llena de patatas y de sopas, de col, de samovares humeantes y de vez en cuando un poco de caviar. Herman Melville, en Moby Dick, da una singular receta de albóndigas de marsopa. Algún día la probé y es asquerosa, no lo hagan en casa. Dickens habla todo el tiempo de las gachas de avena que toda la vida está comiendo el pobre de Oliver Twist. James Joyce comienza a prefigurar al personaje principal de su Ulises a partir de lo que come. Y también Marcel Proust habla de las famosas, En busca del tiempo perdido, habla de las famosas magdalenas que se convierten en una parte esencial de toda su disquisición filosófica sobre ese tiempo que está buscando. La comida, pues, está en la literatura de todos los rincones de la tierra, exactamente igual que está en la vida, en desayunos, comidas y cenas, y forma parte de nuestra cotidianidad y de nuestra literatura. Pero hay un autor especial del siglo XX, al cual quiero muchísimo, que convierte a la comida en un personaje más de sus novelas. Un personaje central e imprescindible. Me refiero al catalán Manolo Vázquez Montalbán. Goloso inveterado, buen cocinero, autor de un montón de novelas policíacas, poeta, ensayista, autor de una decena de imprescindibles libros. Creador de un personaje mítico, el detective Pepe Carvalho, un personaje muy singular, exagente de la CIA metido al oficio de investigar crímenes por encargo. Él se llama a sí mismo huelebraguetas, que es un término que no sé si se siga utilizando en España. Estos detectives privados que van buscando las infidelidades de los que los contratan. Pero bueno, es un gran cocinero y es autor también, Manuel, de un montón de libros de cocina. Este exagente de la CIA, Pepe Carvalho, metido al oficio de investigar crímenes, es un poco cínico tal vez, siempre está acompañado en sus casos por el fiel biscúter que cocina maravillas mientras los casos se van lentamente desentrañando. Dice Manuel Vázquez Montalbán en el prólogo de su libro Las recetas de Carvalho, porque hasta ahí llegó a hacer las recetas que aparecían en los libros, en las novelas policíacas que iban contándose, que tuvo que escribir por aclamación de todos los que babeamos con la lectura de sus novelas en las que comidas prodigiosas tienen lugares preponderantes. Y dice a la letra Vázquez Montalbán: yo suelo plantear la cocina como una metáfora de la cultura. Comer significa matar y engullir a un ser. Hablaban de true crime. Creo que el primero de todos los true crimes es sin duda el de la cocina. Engullir a un ser que ha estado vivo, sea animal o planta. Si devoramos directamente al animal muerto o a la lechuga arrancada, se diría que somos unos salvajes. Ahora bien, si marinamos a la bestia para cocinarla posteriormente con la ayuda de hierbas aromáticas de Provenza y un vaso de vino rancio, entonces hemos realizado una exquisita operación cultural, igualmente fundamentada en la brutalidad. Cocinar es una metáfora de la cultura y su contenido hipócrita
y en la serie Carballo, forma parte del tríptico Reflexiones sobre el papel de la cultura. Las otras dos serían esa quema de libros a la que Carballo es tan aficionado. Pepe Carballo, este detective, quema libros en la chimenea, no como un acto de salvajismo, sino como justo todo lo contrario, como un acto cultural. Es muy, muy curioso y hay que leerlo para entenderlo. La comida como una metáfora de la cultura, dice Vázquez Montalbán. En la casa de Carballo, en Vallvidriera, en la parte alta de Barcelona, el detective quema algunos libros en la chimenea, insisto, no como un acto de salvajismo, sino por el contrario, como lo dice Vázquez Montalbán, ha dicho que a veces quema libros para vengarse de lo poco que le han enseñado a vivir y de lo mucho que le han alejado de una relación espontánea y entusiasmada con la realidad. Una gran broma proveniente de un gran lector como lo era Vázquez Montalbán. Y esa relación entusiasmada con la realidad tiene un ancla con el fondo de sus pensamientos que pasa, por supuesto, por las papilas gustativas. En Historias de Política Ficción de 1992, Carballo quema Tatuaje, escrita por Vázquez Montalbán, en la que aparece, o sea, el personaje quema un libro de su padre, que esto ya es muy freudiano y no voy a entrar más allá. La serie Carvalho comienza en el 72 con Yo maté a Kennedy y termina con Milenio Carvalho II en las Antípodas, publicado en 2004, un año después de la muerte de Manolo. Vázquez Montalbán en algún momento confiesa: Carballo cocina por un impulso neurótico, cuando está deprimido o crispado, y casi siempre busca compañía cómplice para comer lo que ha guisado para evitar el onanismo de la simple alimentación y conseguir el ejercicio de la comunicación. Por eso mismo estoy ahora en la casa de Vallvidriera, afuera hace frío de invierno, en la chimenea crepita un libro, pero no me atrevo a asomarme a ver de qué título se trata, porque puede ser uno mío y será justo el pago por venir a fisgonear en su territorio. Pepe Carballo está cocinando acompañado por Biscúter. Tengo en las manos la receta: mejillones a la Pepe Carballo. Si ustedes quieren apuntar: una cucharada de aceite, una cebolla picada, medio pimentón rojo picado, 2 tomates picados sin piel ni semillas, un diente de ajo picado, una rama de apio picado, 1 kilo de mejillones, 4 cucharadas de vino blanco, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de perejil. Y lo primero que dice Vázquez Montalbán es lavar bien los mejillones, dejarlos libres de barbas. En una cazuela alta poner el aceite y a continuación el ajo y la cebolla. Dejar pochar a fuego bajo hasta que quede blanda, pero sin que llegue a dorar. Agregar el pimiento, el apio y los tomates. Dejar unos minutos y poner los mejillones. Tapar la cazuela, dejar que den un hervor y posteriormente eliminar la mayor parte del líquido que hayan soltado. Se pone el vino blanco, el tomillo, la pimienta y el orégano. Dejarlos hasta que se abran. En el momento antes de servir, espolvorear el perejil picado por encima. Vázquez Montalbán muere en Bangkok, Tailandia, en el aeropuerto de Bangkok, de un infarto fulminante, el 18 de octubre de 2003, dejándonos un importantísimo legado como ensayista, muy serio y gran poeta y mejor novelista policíaco. Y 10 tomos de su Carballo gastronómico, que yo atesoro y que me acompañan, entre los que se encuentran La cocina de la harina y el cordero, La cocina del mestizaje, La cocina de los finisterres y La cocina del Mediterráneo y la mediterraneidad. Pero confieso que yo me enamoré de él y de su personaje ambiguo y a veces disparatado en su novela Los pájaros de Bangkok, de 1983. Me están llamando a la mesa Pepe y Manolo. Esta es una muestra del podcast de La cocina del infierno que hacemos cada tanto. Hemos hecho los platos del Quijote, hemos hecho un sancocho para el jefe Gabriel García Márquez, hemos hecho, entre otras cosas, se me están olvidando, pero las recordaré muy pronto. Bueno, ustedes pueden entrar al podcast y escuchar las 2 temporadas que tenemos de La cocina del infierno.
estoy convencido de que cocina es cultura y entonces, y que, insisto, en la literatura se encuentran todas estas maravillas que podemos oler, observar y hasta saborear mientras vamos entrando en el famoso y maravilloso territorio de la otredad, que es el de los pocos lugares donde puede vivirse plenamente. La literatura permite generar este fenómeno de la otredad, que significa entrar y meterte en las manos del personaje, besar con sus labios, oír con sus oídos, mirar con sus ojos y probar con su lengua. Y entonces ahí sucede este fenómeno magnífico. En la universidad nos hemos dedicado muchísimo al fomento a la lectura. Estamos haciendo un trabajo grande en México. Es un país donde se dice que se lee poco, se lee mucho más de lo que se desprende de la encuesta. Estoy convencido de ello. Se dice que se den 2.5 libros por año per cápita, pero los que hacen las encuestas no creo que estén tomando en cuenta una serie de importantísimas variables, y la primera de ellas es que cuentan libros comprados, no libros leídos. No hacen una encuesta sobre libros leídos, sino sobre libros comprados. Y yo calculo que en México un libro comprado se convierte en 5 o 6 libros leídos. O sea, se pasa de mano en mano porque las condiciones económicas en las que vivimos desde hace mucho tiempo impiden, sobre todo, que entre los chicos jóvenes haya posibilidad de tener un librero dotado además con la cantidad de libros que salen todos los días. Esto es impresionante. Hemos trabajado, insisto, mucho en el fomento a la lectura y en el fomento a la creación, y esto es importantísimo, de una educación sentimental. La educación formal sabemos que se da, y se da muy bien en nuestra universidad. Estamos rodeados de montones de ingenieros, arquitectos, médicos, etcétera, etcétera. Pero la generación de la educación sentimental nos parece muy importante, y todos los podcasts de Cultura UNAM abonan en este sentido. No basta con ser un gran médico, sino tener conciencia de que eres un médico que trabajas en comunidad y para una comunidad, y que por ende tienes que convertirte en una parte importante de esa comunidad. Y en este sentido es donde los podcasts de Cultura UNAM funcionan, y funcionan muy bien. Yo tengo otro texto, pero yo no sé si abrumarlos no, porque este es largo. No quiero hacerles eso. Preferiría que, si quieren, hablemos y tenemos tiempo para entablar. ¿Puedo contarlo? Sí. Venga, si tenemos tiempo, vamos a hablar de Sherlock Holmes. Llegué a Londres por primera vez en mi vida de noche, mientras una pertinaz llovizna lo cubría todo. Así me lo imaginaba y así era. Un poco gris, un poco oscuro, un poco borroso a través del cristal empañado del auto que nos conducía a nuestro destino. Vi a lo lejos, entre la bruma, la Torre de Londres, y cruzamos el Támesis y sus lúgubres aguas. No soy fanático de las monarquías, y sus múltiples cursis y coloridas parafernalias. Prefiero siempre a la clase obrera, y en Inglaterra, lugar que pisaba por primera vez, se sucedió la Revolución Industrial y los primeros aguerridos sindicatos. Sus trabajadores han inspirado en mucho a mi formación social e intelectual, así que Londres, y sobre todo sus callejuelas oscuras, eran de alguna manera, y gracias a mis lecturas, territorio conocido, por lo menos en la imaginación. Nos quedamos en un hotel cerca de Hyde Park. En cuanto logramos dejar las maletas en la habitación, nos encasquetamos los impermeables y salimos a recorrer ese nuevo territorio para nuestras vidas. Placitas, jardines cerrados con rejas y candados, y luego me enteré que los jardines son privados, estatuas, recordatorios de bronce por todos lados, autos y autobuses rojos de 2 pisos pasando por el sentido incorrecto de la vía, por el sentido incorrecto para mí. Casi soy atropellado 3 veces en el tiempo que estuve en Londres. Comimos fish and chips, por error, en una taberna muy inglesa, o por lo menos eso me pareció, y bebimos una Guinness tibia. El parloteo a nuestro alrededor, con ese acento
tan británico me tenía ensoñado. En cuanto llegaron los platillos a la mesa, inmediatamente empecé a desconfiar de los talentos culinarios de nuestros anfitriones. Pero no así de su impronta sobre el mundo antiguo y moderno, particularmente en la literatura. Estar en Inglaterra era como estar en un sueño. La cuna de Shakespeare, de Dickens, de Jane Austen, de Virginia Woolf, de William Golding, de D.H. Lawrence, de los Beatles y de los Rolling Stones, al que algo por fuerza se tiene que pegar, aunque sean solo sus magníficas palabras. Soñé con el imperio y soñé también en lo único bueno que dejan los imperios y el colonialismo, que es en la comida de los colonizados. No volvería a comer a la inglesa y sí, en cambio, India, tailandesa, China, y había un montón de oferta tan grande como mi hambre ancestral y como el enorme imperio que estaba por el mundo. A la mañana siguiente, después de un desayuno anodino, levanté la mano en medio de la calle, sin una pizca de sol, y un taxi negro y londinense se detuvo casi sobre mi pie izquierdo. Y recordé inmediatamente a Daniel Day-Lewis, que también es inglés. Con el mejor acento británico que pude, que es malo, le dije al chofer la dirección a donde quería ir. Y el hombre sonrió sardónica y enigmáticamente. No sé si por el lugar o por el acento. Dije, 221B of Baker Street. Please, 221B de Baker Street, la casa de mi queridísimo amigo Sherlock Holmes. Toda la vida soñé con ese momento. A los 12 años, el primer libro que leí por absoluta voluntad propia y con inmenso regocijo fue El sabueso de los Baskerville, dejado en la mesita de noche de mi habitación por mi padre, que esto de hacer que una mente joven e inquieta encontrara razón y causa y maravilla a través de las letras era un verdadero crack. E inmediatamente me volví un fanático irredento del grandísimo señor Holmes. Estudio en Escarlata fue la primera novela donde aparece el personaje. Fue la siguiente, la que comienza lo que se ha llamado el canon holmesiano y que ha capturado la imaginación de tantos y tantas alrededor del mundo durante más de un siglo. Ante la imposibilidad práctica de convertirme en Holmes y por atraerme poco la figura un poco sosa del Dr. Watson, inmediatamente decidí que sería por lo menos yo un irregular de Baker Street. Esa tribu de muchachitos de la calle que eran los ojos y los oídos del detective en la penumbra victoriana y llena de secretos, misterios y asesinatos, comandados por un jovencito torvo llamado Wiggins. Y estos chicos de la barriada cobraban a Holmes por la información, un chelín por noticias raras de lo que sucedía, pleitos, robos, incendios, muertes en medio de la noche, y una guinea por pistas sólidas para esclarecer un crimen. Divagando como estaba, viendo por la ventanilla del auto la niebla que devoraba la ciudad, casi no sentí el freno del taxi que me devolvió a la realidad. Y la voz del chofer que me dijo, "There we are", dicho que no paraba de sonreír. Luego supe por qué sonreía tanto el maldito chofer. Caminé unos 50 metros siguiendo la numeración de la calle. 211, 213, 215, 217, 219, 221, 221B de Baker Street, el Shangri-La de los holmesianos. Había un par de personas haciendo fila frente a una puerta de madera y una taquilla adosada a un lado. Por fin podría adentrarme en el maravilloso universo del personaje de Conan Doyle, husmear en su habitación, ver su pipa de espuma de mar, su sobretodo de cuadros escoceses, su violín, la colección de cenizas, los frascos que guardaban secretos, todo eso que estaba solo en mi cabeza. Pagué y entré a lo que debería ser un museo, la casa del mayor detective de todos los tiempos. Y en realidad, y voy a ser muy mexicano, era una pinche tienda de recuerdos. Podías subir a la planta alta pagando un extra, pero yo desilusionado preferí seguir teniendo en la memoria mi propia versión del lugar sin maniquíes. Olvidé, como han olvidado todos los que han leído a Holmes, que el personaje solo existió en la imaginación. Cientos de cartas anhelantes siguen llegando hasta esta dirección, esperando que Sherlock los ayude a develar cualquier misterio. Supe por qué sonreía el maldito taxista londinense. Caí como un vil turista en la trampa. Elemental, mi querido Taibo. Dicen que el éxito tiene muchos padres y que el fracaso es completamente huérfano.
En el caso del magnífico Sherlock Holmes y su éxito, que traspasó fronteras e incluso desafió victorioso al propio tiempo, el padre es indiscutible. Fue Sir Arthur Conan Doyle quien escribió, a veces a regañadientes, y luego sabremos el porqué, las 4 novelas y 56 relatos que tienen como protagonista al detective del 221B de Baker Street, lo que se ha dado por llamar, insisto, el canon holmesiano, y frente al cual me postro como un rendido admirador. Conan Doyle no sería Sir Arthur hasta mucho tiempo después. Nacido el 22 de mayo de 1859 en el número 11 de Piccadilly Place, en Edimburgo, capital escocesa, pero los ingleses, ya saben cómo son, siempre han querido verlo como propio. O sea, dicen que es inglés y no escocés, y le pegan un pequeño codazo a los pobres escoceses, como se lo pegaron a la pobre de María Estuardo, entre otros. Hijo de Charles Altamont Doyle y de Mary Foley, proveniente del seno de una familia poco católica, poco convencional. Es su madre, lectora apasionada, imaginativa y gran narradora, la que despertaría en el joven Arthur la afición por la literatura. Algunas fuentes dicen que tenía 8 hermanos y otras 9. Con tan solo 5 años, la familia de Arthur se dispersa por problemas económicos y los niños son trasladados a diversas instituciones de acogida en Edimburgo. Pero en este periplo, que dura tan solo 3 años, el padre, por su parte, es un gran aficionado al dibujo y tiene un sombrío puesto en la oficina de obras públicas de la ciudad. En 1868, Arthur entra, con el apoyo económico de sus tíos, a la escuela Stonyhurst St. Mary Hall, situada en la comarca de Lancashire, para pasar después al Stonyhurst College, donde permaneció hasta el 1875. Un año después comienza la carrera de medicina y es donde conoce al médico forense Joseph Bell. Y aquí me detengo un instante, porque para entender los mitos siempre he creído que hay que desentrañar los orígenes y las causas de los que surgieron. Y sin duda la figura de Joseph Bell sería importantísima para lo que vendría después y que tal vez ustedes que me escuchan todavía no sepan. Bell fue un maestro de enorme energía, poeta aficionado, deportista, observador de aves y de personas. Estudió a fondo aspectos de la fisonomía humana, modos de andar, acentos, manos, movimientos e indumentaria de las personas que veía y sacaba conclusiones casi siempre acertadas. Con estas observaciones, asombrando a sus alumnos cuando lo oían decir cosas como ese carnicero zurdo aficionado a la bebida al que abandonó su mujer, con tan solo verlo. Y la gente se quedaba completamente alucinada. ¿Les suena? Es Holmes. Finalmente es Holmes. Holmes era capaz de decir, tú vienes de Madrid. Y sí, mira. Y lo sé porque ese polvo que tienes en los zapatos solamente está en la ribera del Manzanares. O sea, estoy haciéndolo muy mal, pero Holmes lo hacía muy bien. Y Holmes era capaz de eso, de mirar y decir cosas espectaculares que solo sabía el que portaba el polvo del Manzanares en los zapatos. Conan Doyle, pues, crea a Sherlock Holmes, ese detective que puede realizar esos y otros muchos prodigios, pero basa su personaje, por supuesto, en el admirado profesor Bell. Así que de alguna manera deberíamos agradecerlo. A principios de 1880 se embarca Conan Doyle en un ballenero llamado The Hope para ejercer de médico a bordo y durante 6 meses navegaría hacia el Ártico. La aventura sonaba siempre en su cabeza, pero también la viviría en carne propia. Un año después haría lo mismo, pero hacia África Occidental en el SS Mayumba. A los 26 termina el doctorado y durante su carrera tuvo amistad con los escritores también escoceses J.M. Barrie, creador de Peter Pan, y de Robert Louis Stevenson, autor, entre otras muchas, de la mítica Isla del Tesoro. ¿Qué hubiera dado yo poder sentarme con esos tres a comer cualquier otra cosa que no fuera fish and chips? Algo cocinado tal vez por mí mismo. En una tarde fría y escocesa, tan solo para quedarme quieto a su lado y oírlos hablar. Conan Doyle, por la influencia de su madre, nunca paró de leer. Siempre, siendo un joven estudiante de medicina, se dio tiempo de escribir una historia corta que fue publicada en The Chambers Edinburgh Journal antes de que cumpliera 20 años. La tituló El misterio del Valle Sasasa. El virus de la escritura ya se había acomodado en su sangre y, como bien sabemos, es incurable. Abre un consultorio médico en Portsmouth con bastante poco éxito
Y es entonces cuando comienza su carrera como escritor, escribiendo entre consulta y consulta, o sea, durante largos periodos de tiempo, porque no tenía clientes, pacientes. Estos giros del destino son los que determinan a los hombres. Si Conan Doyle hubiera triunfado como médico, habríamos perdido a uno de los más emblemáticos escritores del siglo XIX y no tendríamos para ayudarnos a resolver misterios al queridísimo Sherlock Holmes. Escribe así, por ejemplo, entre otras 2 aventuras inspiradas en sus viajes marítimos: The Captain of the Pole Star, el capitán de la Estrella Polar, y J. Habakkuk Jepson's Statement. Un poco intraducible. Pero bueno, J. Habakkuk Jepson es un personaje y su statement es su forma de decir. Casado con Louise Hackins en 1885, comienza a perfilar el personaje que los haría inmortales a los 2. Hablo de Sherlock y de Arthur. El que él imaginaba tendría nariz aguileña, habría nacido en 1854, de aproximadamente 1,90 de estatura, de profesión detective consultor, experto en química, toca bien el violín, fumaría pipa, piensa y resuelve crímenes y misterios y veladamente se sabe que es adicto a la morfina. Es Watson, el compañero, su fiel compañero, a pesar de que, déjenme decirles que Sherlock Holmes jamás dijo elemental, mi querido Watson, en ninguno de los 40 títulos de su obra. Es un invento del cine. Algún guionista norteamericano con las primeras películas hechas en los Estados Unidos de Sherlock Holmes con Basil Rathbone, alguien dijo, oye, pero es que Watson no pinta. Entonces dijeron, ¿y por qué no le dice algo Holmes para que se sienta que es inteligente? ¿No? Y dice, elemental, mi querido Watson. Y esa es la frase maldita que se ha quedado en la cabeza de todos nosotros cada vez que hablamos de Sherlock Holmes. Increíblemente, una frase que no se dijo nunca. Voy a hacer una pausa dramática. Describe Conan Doyle. Era una habitación, describe Conan Doyle por medio de la voz de Watson. Era una habitación de elevado techo, llena toda de frascos que se alineaban a lo largo de las paredes o yacían desperdigados por el suelo. Aquí y allá aparecían unas mesas bajas y anchas, erizados de retortas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen con su azul y ondulante lengua de fuego. En la habitación hacía guarda un solitario estudiante que, absorto en su trabajo, se inclinaba sobre una mesa apartada. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Doctor Watson, el señor Sherlock Holmes, anunció Stanford a modo de presentación. Encantado, dijo cordialmente, mientras estrechaba la mano con una fuerza que su aspecto casi desmentía. Y lo primero que le dice Holmes a Watson es, por lo que veo, usted ha estado en tierras afganas, en medio de Londres. Estas líneas aparecen en las primeras páginas de Estudio en Escarlata, la primera novela de la saga de Holmes, editada en noviembre de 1887. Holmes y Watson nunca se hablan de tú, no son amigos, si acaso colegas. Hay cierta familiaridad en llamarse por el apellido. Uno llama Holmes a uno y el otro llama Watson al otro. Pero no hay confianza ciega, nunca por el nombre de pila, pero tampoco poniendo el señor, que es muy ridículo entre los dos. Viven bajo el mismo techo, así, aventura tras aventura, peligro tras peligro. Son Holmes y Watson. La aparición de Estudio en Escarlata es un suceso. Algunos aventurados, emocionados por la suspicacia, singularidad y destreza de Conan Doyle para escribir, se acercan hasta el 221 de Baker Street tan solo para corroborar que la dirección no existe. O sea, estos 221 y luego viene el 223. El 221B no existió. Lo convirtieron en esa tienda de souvenirs cuando se dieron cuenta de la importancia que tenía Holmes. Entonces, tiraron un pedazo de las dos casas, alguien compró ese medio, puso 2 maniquís y te venden cualquier tontería. Un poco el resumen es, ni se les ocurra ir. Las novelas de detectives son un fenómeno relativamente nuevo en las postrimerías del siglo XIX. El primer relato policial, si quisiéramos datarlo, sería Los crímenes de la calle Morgue, del genial Edgar Allan Poe, aparecido en 1844, donde aparece en escena un detective que no tiene esa profesión hasta entonces inexistente, Chevalier Auguste
Dupin, normalmente conocido como Auguste Dupin, y es, por llamarlo de alguna manera, el ancestro de todos los detectives, privados o no, que vendrían después. Me pongo de pie y aplaudo. Se caracterizó por utilizar la suspicacia y la observación penetrante y deductiva. Podríamos decir que Holmes se parece un poco a él, pero Holmes es inigualable. Lo siento, señor Poe, y mira que te quiero. El término detective tiene un origen inglés, pero proviene del latín detectus, y del verbo detegere, quitar la cubierta. El detective es el que va a fondo, el que escarba lentamente y va más allá de las apariencias. En la literatura de todos los tiempos hay frases, como todos sabemos, es aquí un poco el texto sobre Elemental, mi querido Watson, que no existe, nunca lo dijo de ninguna manera. Holmes nos enseñó a ir más allá de la apariencia, a sacar conclusiones sin precipitación, en ir restando posibilidades una a una, hasta que por más extraño y sin sentido, la última de ellas, por más loca que parezca, sea la solución del misterio. O en las palabras del propio Conan Doyle, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad, que me parece maravillosa. Así pasa en la política, pero no se lo digan a nadie. Después de la aparición de la primera novela, el éxito vino en cascada. Se reimprimió una y otra y otra y otra vez y todo el mundo quería a más Holmes en sus vidas. Conan Doyle publica 3 años después El signo de los 4 y de repente es ahí donde aparece de repente la morfina. ¿Y es Holmes un drogadicto? Y el propio Holmes en la misma novela responde. Y él dice, mi mente se revela estar ociosa. Denme problemas, denme trabajo, denme el más complicado de los criptogramas o el análisis más intrincado y me sentiré en mi atmósfera natural. Entonces puedo pasármelas sin estimulantes artificiales. Pero aborrezco la rutina monótona de la existencia. Tengo hambre de exaltación mental. Por eso he escogido esta profesión particular, o más bien la he creado, porque soy el único en el mundo que la practica. La droga que mantiene a Holmes alerta, exultante, ávido, inquisitivo, es el enigma, más que la morfina. En estos tiempos de lo políticamente correcto, seguro se verá mal que nuestro héroe utilice drogas. Pero a finales del siglo XIX podían adquirirse en la farmacia. O sea, ibas a la farmacia y comprabas cocaína diluida al 10% y se utilizaba como uso común, legalmente. Así que doy por zanjada esa cuestión. Holmes tiene muchas virtudes y algunos defectos, como todos. Su trato con las mujeres, por ejemplo, es correcto, pero esquivo. Se les acerca poco, es tímido, desprecia a la nobleza y a la policía. Es otra de las cosas en las que me identifico absolutamente con Sherlock Holmes. La policía que le parece inepta se desenvuelve mucho mejor en los bajos fondos que en una recepción de etiqueta. Holmes es este personaje que siempre está a contramano entre lo marginal, lo outsider y los que le piden resolver los casos, que son los ricos, que son los que tienen el dinero. Vendrán nuevos casos. Aparecen muy pocas mujeres en la literatura de Holmes, aparecen muy pocas mujeres en la literatura del siglo XIX, y las mujeres que aparecen siempre son heroínas trágicas y les va, puedo decirlo en castellano antiguo, del carajo. O sea, Madame Bovary, o sea, a todas les va del demonio y a las que aparentemente no les va mal, y estoy pensando en Wendy de Peter Pan de Barry. Peter Pan le ofrece una vida de aventuras a Wendy, le ofrece ir a un sitio maravilloso llamado Nunca Jamás, donde las hadas te ponen un polvo sobre la cabeza y vuelas, donde hay tribus de indígenas norteamericanos que danzan alrededor de las fogatas al arrullo de la luna, invocando a sus espíritus, donde hay frutas y comidas que aparecen mágicamente en la mesa, donde hay pandillas de piratas que van por ahí haciendo tropelías, y todo sonaba maravillosamente bien, pero realmente lo único que quería Sherlock Holmes es que, Peter Pan es que Wendy fuera la madre de los niños perdidos. Otra vez la lógica maniquea del siglo, ¿para qué sirven las mujeres? O para ser heroínas trágicas o mamás de los niños perdidos.
perdimos mucho durante esos siglos, que vamos reconstruyéndolo muy lentamente y vamos deconstruyéndonos nosotros muy lentamente. Aparecen en diciembre del 92 las memorias de Holmes y bueno, a los 12 años yo leí El sabueso de Edward Baskerville y fue cuando me volví lector. Tengo una acta de nacimiento que dice que nací el 31 de mayo de 1960, pero tengo otra dentro mío que es mucho más importante, que dice que nací como lector en abril de 1972. Y eso es lo único que soy. Soy un lector que un día se atrevió al dar el salto al vacío. En cuanto tuve 18 años, me inscribí a la Sociedad Holmes. Mandé mis 10 libras esterlinas, porque además había que mandarlas en un sobre, ¿no? O sea, no, el mundo no era como es hoy, ¿vale? Para todos aquellos que son muy jóvenes. Fui a cambiar a un banco mi dinero y conseguí 10 libras esterlinas que metí dentro de un sobre y lo mandé a la dirección de Holmes y me mandaron mi diploma donde soy miembro de número de la Sociedad Holmes, de la cual me siento, es la única sociedad de la que me siento orgulloso de pertenecer. Me quedé pensando en Groucho Marx, que decía, nunca pertenecería a un club en que dejaran entrar gente como yo, pero en este caso sí pertenecería a ese club. Bueno, ¿y qué empezó a pasar cuando de repente empiezan a llegar al 221 de Baker Street, que no existe, cartas de todo el mundo mandando: señor Holmes, ¿puede usted ayudarme a descubrir dónde está mi tío abuelo que se fue a Buenos Aires a intentar poner un restaurante de fish and chips y no hemos sabido nada de él desde hace 30 años? Y los carteros londinenses, como no había una dirección, iban guardándolas en una habitación especial. Esa habitación especial existe en el Real Correo de Londres y es una habitación más grande que esta, donde hay pilas y pilas y pilas y pilas de cartas que hoy siguen llegando hasta Holmes. Pero de repente, al que no le sentó nada bien, eso fue a Conan Doyle, que dijo, ¿por qué es más famoso este cabrón que yo? O sea, y entonces decide no escribir sobre Holmes y empieza a escribir ciencia ficción. Escribe un par de libros sobre el mundo perdido, pero Holmes lo eclipsaba todo. Conan Doyle empezó a detestar a su criatura, igual que el profesor Frankenstein, temiendo con justa razón que el detective lo relegaría al olvido, como tristemente sucedió. El resto de su bibliografía, amplia y sorprendente, desapareció. Pero, en cambio, pasó algo curioso. Decidió matarlo. Y entonces lo sube a las cataratas de Reichenbach con su enemigo mortal, el profesor Moriarty, y lo tira por las cataratas y lo da por muerto. Y la gente se vuelve loca. Y hay manifestaciones frente a la casa de Conan Doyle para que reviva a Sherlock Holmes. Le pegaban pedradas en los cristales, exigiendo que Holmes volviera. Hasta que no soporta eso, paraban en la calle a Doyle para insultarlo, le lanzaban piedras a su casa, hacían motines en las puertas de sus editores exigiendo que resucitara como fuera. Dicen que incluso el primer ministro británico se entrevistó alguna vez con Conan Doyle para pedirle a nombre del imperio que Holmes volviera a las andadas. Pero es solo un rumor, pero es un muy bonito rumor, ¿no? Que un primer ministro se dedique a esas cosas. Pero en cambio el imperio lo recompensó con el título de caballero en 1903. Por eso se le llama Sir Arthur Conan Doyle. El caso es que la presión social y mediática es tan poderosa que Conan Doyle no tiene más remedio que regresar a su personaje al mundo, para alivio de todos, incluyéndome. Pero pasaron largos años de resistencia, donde el autor siguió escribiendo vehementemente de todo, excepto de Holmes, hasta que vuelve, metiéndolo en problemas cada vez más complejos, hasta 1927, en que, francamente harto, lo jubila discretamente. Así, el mayor detective de todos los tiempos se retira al campo, a olvidar el crimen y a cuidar abejas. Pero no hay forma de olvidarlo. Recuerdo palabras suyas que me acompañan siempre, de Holmes.
nunca adivino. Se trata de un hábito destructivo que choca con la lógica del profesional. O como regla general, cuanto más extravagante es una cosa, menos misteriosa suele resultar. Conan Doyle, ese personaje curioso, se dedicó a una de las aficiones que lo habían acompañado durante larga parte de su vida, el espiritismo. En 1907 se había casado, muerta su primer mujer, con la medium Jean Elizabeth Lecky, con la que tendría 2 hijos. La creencia del escritor escocés en todos estos temas llegó a tal punto que dedicó gran parte de sus últimos años en intentar establecer un vínculo con el más allá, aparentemente sin lograrlo. Muere en 1930 con 71 años de edad de un ataque al corazón en Sussex, en Inglaterra. Una estatua suya se encuentra en esa localidad donde residió durante 23 años. Hay solo esa estatua de Conan Doyle en el mundo, en Sussex. Pero hay 3 estatuas de Sherlock Holmes en Inglaterra y han hablado del detective muy elogiosamente desde Jorge Luis Borges a Stephen King. Y la Real Academia de Química lo nombró socio honorífico en 2002 a Holmes, no a Conan Doyle. Sherlock Holmes es miembro honorario de la Real Academia de Química de Londres. Pobre Doyle, quiero decir, y qué bueno por Holmes. Así, Holmes se convirtió en el primer personaje del mundo de la ficción que recibe semejante honor, normalmente reservado a premios Nobel o prestigiados maestros. El secretario general de la Real Academia de Química, David Yardarchi, explicó que se trató de un reconocimiento al importante papel desempeñado por el detective por utilizar la química en la investigación criminológica. Películas, obras de teatro, adaptaciones, secuelas, precuelas, una enorme cantidad de memorabilia alrededor del mundo nos recuerda su ingenio para siempre. Los héroes no mueren, y menos si han sido escritos por Sir Arthur Conan Doyle, aunque su personaje casi lo borre de la historia. Gracias por compartir conmigo esta memoria de Sherlock Holmes, que es un poco la historia detrás de los libros, porque luego leemos y no sabemos qué hay detrás. Hay toda esta enorme parafernalia. Si ustedes quieren... No, bueno. Tenemos 5 minutos. Si alguien quiere decir algo, intervenir, con enorme gusto. Algún holmesiano en la sala. Maestro, ¿cuál es tu atmósfera natural? Tú hablaste de la atmósfera natural de Sherlock Holmes. ¿Cuál es la tuya? Qué buena pregunta. No sé. Madrid, 11 de mayo. Saliendo de aquí me voy rumbo a un cocido. Y hablar de literatura. Suena buena atmósfera. Con los que estemos reunidos alrededor del cocido. Insisto, la comida no solo este placer espectacular que sucede en tus papilas gustativas, sino también en tu memoria y que genera memorias nuevas todo el tiempo. Yo no concibo comer solo. Las veces que he comido solo, de entrada hago platos para 5, ¿no? Entonces, y pongo una mesa para 5, a pesar de que esté solo. Porque siento que no se puede, pues, ¿no? Que es como... Prefiero no comer. Pero cenar sí. Una pregunta. Durante estos días se ha hablado mucho de las posibilidades del podcast como medio para disciplinas artísticas, ¿no? Sí. ¿Qué piensas que, como escritor, tu podcast es una forma de repensar la escritura, la literatura, la historia? ¿Qué posibilidades tiene el medio para los escritores para hacer cosas? Infinitas. Espectaculares. Voy a confesarlo, y creo que es el peor lugar y el peor momento del mundo para confesarlo. A mí no me gusta la palabra podcast, porque no me significa todo aquello que me puede significar. Y sin embargo lo entiendo, pues, y uso la palabra. Pero sigo creyendo que es radio bajo demanda, ¿no? No sé, y las posibilidades son enormes. Déjame contarte que en el material nosotros dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos
más los 150,000 soportes sonoros que se conservan en la colección de Radio UNAM, más algo llamado Descarga Cultura. Si ustedes ponen la Descarga Cultura en un buscador, podrán oír a Pedro Garfias diciendo sus poemas con su voz, o a León Felipe, a muchos de aquellos exiliados de la generación del 27, a Luis Cernuda, que grabaron, eso es podcast poético, o sea, y están conservados como memoria del mundo para la universidad, es para todo el mundo. Pero tenemos unas, de verdad, joyas impresionantes. Pero ni Luis Cernuda, ni Pedro Garfias, ni León Felipe, ni Gabriel García Márquez, que también está en esa colección, ni Julio Cortázar, que también está en esa colección, sabían que estaban haciendo podcast. Ahora se los podemos contar. Porque lo que hicieron fue finalmente eso. Tenemos el primer... Alfonso Reyes es el gran sabio mexicano, el Sol de Monterrey, lo llamábamos, el gran sabio mexicano. Y su visión de Anáhuac es tal vez uno de los ensayos más lúcidos que hay sobre... Me voy a poner muy serio y parezco académico, y no soy académico, soy buena persona. Una académica aquí a la izquierda que es muy amiga. Pero, o sea, entiéndeme, no me quiero poner académico, pero Visión de Anáhuac es tal vez uno de los ensayos más preclaros y brillantes sobre lo que significa ser mexicano. Y está en voz de Alfonso Reyes ahí grabado. Eso es podcast, ¿estás de acuerdo? Es que algún día tendríamos que sentarnos a decidir qué es podcast. Uy, bueno, por eso empecé diciendo que tenía... dos madres y ningún padre, o sea, es inasible de muchas maneras, pero a mí me gusta y hacemos los podcasts que hacemos en la Coordinación de Difusión Cultural de UNAM son exclusivamente culturales y están particularmente dirigidos a esa población de 350,000 alumnos, pero están dirigidos a todo el mundo, pero bueno, 350,000 alumnos es una ciudad grande. ¿Están de acuerdo? Una ciudad muy grande. Última pregunta. Que me voy al cocido. Hola. ¿Me dejo irse? No sé si va a valer la pena la pregunta antes que el cocido, pero me aventuro. Para preparar un podcast, ¿hace algún tratamiento especial del texto? ¿Qué diferencia habría entre un texto como el que leyó ahora para publicar, o para una conferencia, o para un podcast, etcétera? Qué buena pregunta. Tienes razón. Son tratamientos distintos. Estás pensando en el que escucha, no estás pensando en el que lee. Al leer puedes meter un montón de incrustaciones, de referencias. En el podcast no funcionan las incrustaciones ni las referencias. Tienes que hablar, y desde mi punto de vista tienes que hablar lo más sencillamente posible. O sea, quiero decir, expresarlo con tus palabras, a pesar de que esté escrito, ¿no? Decirlo de la manera más sencilla posible. Creo que ese es el truco del podcast. Sí, perdón, creo que por ahí va. Son como dos lenguajes distintos. Y más lo que se acumula esta semana, porque estamos todos los días descubriendo nuevas posibilidades, nuevas plataformas, nuevas formas de contar, y tenemos que, y ahí va la parte más importante, aprender a hablar y a escribir con la cabeza y los ojos de esos chicos que componen a nuestra universidad, y llegarles de la manera más clara posible. No desde la lógica del maestro, sino la lógica del cómplice. Por eso, un poco jugando con yo me enamoré de Holmes, y estoy convencido que tú también. Ese es el resumen ejecutivo. Yo me enamoré de Holmes, estoy seguro que tú también te puedes enamorar de él. ¿Nos vamos al cocido? Venga. Gracias.